¿Por qué aumentó el antisemitismo? La Universidad de Tel Aviv, en el último, en las ahí siempre últimas creen que semanas. aumentó el antisemitismo. No, son los únicos que se encargan de registrarlo, perdón. que están preocupados por registrarlo. Dio cuenta del aumento drástico que se dio realmente en el último tiempo sobre la cantidad de actos antisemita. El informe identifica a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia entre los países donde hubo un fuerte aumento. Esto fue, dicen, alimentado básicamente por movimientos políticos radicales de izquierda y de derecha y la incitación en las redes sociales. Son algunas de las bases. No puedo entender cómo la humanidad todavía no paró de tremendo. perseguir No. a gente por creencia religiosa. Y No puedo entenderlo. Y cuando te dé los datos, más allá que por ahí en términos concretos... Es musulmán. Esto se basa en un análisis de docenas de estudios en todo el mundo, así como información de distintos organismos encargados de hacer cumplir las leyes, medios de comunicación y organizaciones judías, y dicen que en el 2021 hubo un aumento significativo de varios tipos de incidentes antisemitas en la mayoría de los países con grandes poblaciones judías. Y encontró que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tiene la mayor población judía fuera de Israel, la cantidad de crímenes de odio contra los judíos registrados tanto en Nueva York como en Los Ángeles fue casi el doble que la del año 2020. En Francia, el número de incidentes también registrados aumentó casi un 75%. En Canadá, un grupo judío líder reportó un récord de 40 años de violencia física antisemita en solamente el mes de agosto. Nunca se había registrado tanta violencia antisemita como en ese mes. En el Reino Unido, el número de agresiones físicas registradas contra los judíos aumentó en un 78% el año pasado. Okay. En Alemania aumentaron un 29% en comparación al 2020 y un 49% en comparación al 2019. Es decir, ahí ni siquiera la variable cuarentena podía estar siendo atravesada porque fue incluso casi el 50% más que lo que había sido previo a la pandemia. Y Australia también registró un fuerte aumento en los incidentes con solo 88 casos en el mes de mayo, el total mensual más alto de toda la historia del país. Los autores de este informe culpan en parte a las reacciones a lo que ocurrió en mayo del año pasado en los enfrentamientos entre Israel y militantes palestinos en la Franja de Gaza por el aumento de estos incidentes antisemitas. De hecho, ese mes Israel y palestinos lucharon en un conflicto de 11 días en el que dejó un saldo de 261 personas que fallecieron en Gaza y 14 personas que fallecieron en Israel. El informe también denuncia el amplio alcance de las redes sociales para difundir mentiras e incitaciones. Y lo que dicen es que básicamente las redes jugaron un papel excepcionalmente alarmante en los incidentes antisemitas. Los datos plantean preocupaciones sobre la utilidad de la legislación y los acuerdos alcanzados con las empresas de las redes para prohibir expresiones antisemitas en sus plataformas, como que esto no está funcionando. Dicen, la mayor preocupación pasa muchas veces también por la Deep Web, que justamente contiene a extremistas y en donde el contenido antisemita se difunde de forma libre y abierta. Y dice que esto puede ser parte de lo que se considera o lo que se empieza a considerar como las posibles restricciones que pueden empezar a ver a través de la web. El informe también identifica proliferación de teorías de conspiración en torno a la pandemia. Bueno, como mucho. Como un combustible, y lo hemos escuchado. Por ahí no llegó tanto acá en la Argentina, pero la acusación a los judíos por la pandemia fue un tema a lo largo de todo el 2020. De hecho, apuntándolos a Soros y distintos referentes a nivel internacional que decían, bueno, son judíos, ¿quién está detrás de todo esto? Y apuntando a quiénes podían ser los dueños de las farmacéuticas. Bueno, todos esos fueron... fue la capa post acusación masiva a los chinos, como que después cayeron... Exactamente. Los judíos. Y dicen que junto con el comienzo de la pandemia durante el 2020, las teorías conspirativas empezaron a brotar culpando a los judíos e Israel por propagar el virus. Los bloqueos, las cuarentenas que... Siempre lo mismo, la verdad que siempre lo mismo. Más allá que ahora le pongan COVID, en otro momento era la malaria, en otro momento era... Sí, un señalamiento porque sí, por religión. Y lo que dicen es que las cuarentenas, el hecho de que la gente haya estado completamente cerca de las pantallas, contribuyeron
volvieron a popularizar discursos antisemitas tóxicos dentro de las redes sociales. Y lo que dicen es que cuando el 2021, ya fuera de las pantallas, pero sí en la calle, se empezaron a suavizar las restricciones, los antisemitas volvieron a la calle, ahí sí tomando acción con respecto a todo lo que habían consumido y digamos toda la caca que durante el 2020 se había registrado. ¿Por qué estamos viendo el pibe de...? Es un informe del aumento de antisemitismo que se dio en un noticiero de los Estados Unidos. Ese era el que era el hijo de en Jerry Maguire. Ah, sí, y también en el ratoncito, Sí, el que hablaba. Sí. El que estaba el doctor Sí. de padre. Sí, que, No me acuerdo. Little Richard. Stuart Little. Stuart Little. Bien. Gracias. Claro, no sé Pero cómo bueno. miramos siempre el inmaduro que tenemos que preguntar estas cosas. Pero bueno, números alarmantes realmente, por lo menos lo que se registró en el 2021 respecto a los casos de antisemitismo en todo el mundo, o por lo menos en los países donde hay una alta concentración de población judía fuera de Israel.